que nos complejizaron como iglesia, se hizo necesario renovar ese programa, hacer un avance, también cambiar paradigma educativo, algo de lo que vamos a hablar hoy día también. Entonces, se hacía absolutamente necesario. Yo soy defensor del EREC 2005 en su contexto, pero creo que esto es un paso adelante. Este programa nos pone pantalones largos, como digo yo. El programa anterior nos tenía como bebé, el primero, el segundo nos hizo crecer y nos hizo entrar a la adolescencia, y ahora con este programa nos ponemos pantalón largo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que está? Aquí estoy invitado yo a trabajar este objetivo, a analizar desde el esquema y los elementos de los nuevos planes y programas de religión el proceso de planificación, señalando los pasos a seguir para construir una unidad didáctica. Ahora, este objetivo es bastante ambicioso. Lo vamos a abordar en dos momentos. No sé si ustedes ya sabían, pero yo voy a estar hoy día y mañana en otro momento. Bueno, mañana estoy en dos momentos, pero este objetivo lo vamos a trabajar hoy día y mañana en el primer momento. Entonces vamos a poner todas las bases hoy día y mañana vamos a terminar de trabajar la segunda parte. ¿Ya? Sigo, ahí está el objetivo entonces de la presentación, el objetivo de la exposición de hoy día. Bueno, entonces uno puede preguntarse, ¿por qué analizar el esquema y por qué el esquema en miras a la planificación? Y yo propongo tres elementos o tres argumentos de por qué se hace necesario esto. El primero es curricular. Nosotros tenemos un programa aprobado por el Ministerio de Educación. El artículo 13 del decreto 924 dice que las confesiones religiosas son las que diseñan, programan su asignatura, entregan un programa al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación puede aceptar o rechazar ese programa. Bueno, el nuestro está aceptado y por tanto es un programa curricular que está inserto en la gestión escolar de la escuela. Ese es el primer argumento de por qué tenemos que trabajar el programa, por qué tenemos que apropiarnos del programa, por qué tenemos que analizar el programa. Segundo argumento, es pedagógico, es decir, es indispensable, no se puede pensar, ¿ya? No se puede concebir un proceso de educación y de formación de los niños sin un proceso de pensamiento, de reflexión y de planeamiento del logro de objetivos. Si yo digo, tengo un programa con objetivos, bueno, esos objetivos tengo que aterrizarlos, tengo que llevarlos al aula. Entonces esa es la razón pedagógica de por qué tenemos que hacernos esta pregunta. Y la tercera es la profesional. Nosotros tenemos exigencias propias de la acción docente. No solo tenemos que ir a la escuela, no solo tenemos que ir a la sala de clase, no solo tenemos que hablarle de Dios a los niños. Lo que tenemos que hacer es educarlos y formarlos. Educarlos en un contexto pedagógico y curricular y formarlos para la vida. ¿Ya? Entonces, tres argumentos de por qué el objetivo es pertinente y nos propone una reflexión que es necesaria para nosotros los profesores. ¿Ya? O sea, por ejemplo, hay profesores que de repente dicen, ¿por qué tengo que planificar mis clases? Ahí está la respuesta, porque es pedagógico y es profesional. Y además porque tiene un programa, es curricular, etc. ¿Ya? Sigo para avanzar, porque si ustedes ven ahí dice 3 de 25, ahí está la cantidad de diapositivas y le agregué una más ahora mientras esperaba. Así que tenemos que pasar 27 diapositivas o 24 diapositivas todavía. Bueno, tres claves de lectura del programa en su conjunto y del plan de estudio en forma particular. Tres claves de lectura. ¿Cómo tengo que plantearme previamente, ¿cierto? ¿Cómo tengo que plantearme previamente? No sé, ¿qué es lo que está? Carolina Ruiz está planteando algo. Bueno, entonces, tres claves de lectura para este programa. Estos son niños, son jóvenes, son estudiantes, ¿ya? Que están ahí compartiendo. Bueno, sigo. ¿Cuáles son estas tres claves? Tranquila, Carolina, no pasó nada. Tres claves. ¿Cuáles son estas tres claves de lectura? La primera es la antropológica, la segunda es la cristológica y la tercera es la curricular. Tres claves de lectura, acuérdense, para enfrentar el programa, para poder abordar el programa, para poder comprender el programa de manera holística, de manera sucinta, completo. Nosotros proponemos estas tres claves. ¿Cuáles son estas tres claves? La primera es la antropológica, ¿ya? Es decir,
hay un tipo de persona, también lo voy a abordar en un ratito más, ¿ya? Hay un tipo de persona que se propone a partir del programa, y esa persona está concebida por la tradición de la Iglesia, y entendemos por tradición de la Iglesia la Sagrada Escritura y el Magisterio. Entonces, la Iglesia nos propone un tipo, un modelo, una visión de qué es la persona humana. Y es una persona multidimensional, trascendente, llamada a aportar al mundo, que tiene que servir a la sociedad, etcétera, con una vocación también a la vida eterna. Bueno, esa es la visión. Es una antropología, tiene una visión antropológica detrás. Lo segundo, esa visión antropológica tiene un apellido, que es cristológica. Es decir, esto es una antropología cristiana. No es cualquier antropología, ¿ya? Y es, ojo, a ver, esto de repente los profesores me preguntan, pero bueno Luis, pero ¿qué Cristo? Y la respuesta es una sola. Es el Cristo que enseña la iglesia, es el Jesús que enseña la iglesia. No es el Jesús que yo me imagino, no es el Jesús que yo pienso o que yo creo, es el Jesús que enseña la iglesia. Y es el Jesús y su mensaje, ¿ya? Entonces, la centralidad, poner al centro del proceso formativo y de la planeación del proceso formativo a Jesús y su evangelio, a Jesús y su enseñanza, pero el Jesús que enseña la iglesia. Y la tercera clave de lectura es la curricular, es decir, la clase de religión se ajusta a una normativa y a un paradigma clave y que está presente en el currículum y en la gestión del currículum a nivel nacional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo voy a decir también luego, tenemos que centrar el proceso en el estudiante y el estudiante al modelo de Jesús como prototipo y al estudiante de acuerdo a la enseñanza de la iglesia que quiere formar para proponerlo a la sociedad, ¿ya? Estas son las tres claves de lectura del programa. Sigo. ¿Para qué esto? Mire, el horizonte de llegada, el horizonte, la perspectiva hacia dónde vamos, la meta, diríamos, la última estación del tren, ¿ya? Podríamos decir, el proceso formativo hasta cuarto medio, cuando nosotros tomamos al niño en primero básico y después lo soltamos en cuarto medio en nuestra clase de religión, la capacidad del discernimiento. El discernimiento, perdón, parece que me quedé pegado. Ahí sí me volvió la señal, parece. ¿Estamos bien ahí, padre Rodrigo? Sí, si te escucha, Sí, sí, ahora sí. Pero se escucha perfecto. bien. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sigo entonces. Es que yo aquí como que se me queda pegado, entonces no sé qué es lo que pasa. Parece que se está usando mucho la internet cerca de mi casa. Bueno, entonces lo que yo decía, la capacidad del discernimiento. Imagínense usted que nosotros formáramos personas capaces de discernir, de reflexionar, de tomar decisiones maduras y éticamente cristianas cuando son adultos. Sería un gran logro poder aportar al desarrollo de la sociedad y del país desde esta perspectiva. Entonces, todo lo que se puede hacer, todo lo que se pueda desarrollar, tendría que tender hacia el desarrollo, en definitiva, de la capacidad de discernimiento como un principio fundante y fundamental de la clase de religión. Voy a abordarlo luego también, ¿ya? Entonces, todos los conocimientos, todas las habilidades que se puedan desarrollar y todas las actitudes que se puedan formar debieran estar en clave de ir desarrollando esta capacidad de discernimiento en los estudiantes. Sigo. Ahora, esto es clave. Esto es muy clave comprenderlo. ¿Ya? A ver. Mire. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y luego comparto de nuevo. ¿Ya? Luego comparto de nuevo para que estemos pendientes de lo que estoy planteando más que de lo que está diciendo la diapositiva. ¿Ya? Si alguien le quiere sacar fotos a la diapositiva, tiene toda la libertad del mundo. Nosotros proponemos, específicamente, estamos formando profesores en esta línea,
de un diseño pedagógico en 4 claves, en 4 líneas, ¿ya? O en 4 elementos, perdón, en 4 elementos. Y esto ya les puede servir para la planificación, ¿ya? Para la planificación. Primer elemento de la planificación, y aquí está el inicio de la clase. Observación de la realidad, para que sea una metodología inductiva, ¿ya? No deductiva, porque hoy día el paradigma educativo nacional está planteado desde una metodología inductiva. Entonces, nosotros en clase de religión, observar la realidad, ¿ya? Por ejemplo, si estamos viendo un tema ecológico, observar la realidad. Nos gusta que haya desertificación, nos gusta que esté todo sucio, nos gusta que esté todo rayado. Observa la realidad, mira, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo ves en la naturaleza? ¿Cómo ves el medio ambiente? ¿Cómo ves? Solo mirar y observar y anotar qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy observando, ¿ya? Como un inicio de clase, como un primer momento de clase. Y esto en cualquier temática que yo pueda ver. Por ejemplo, si veo el pecado, ¿ya? A ver, ¿en dónde vemos situaciones que no nos gustan, que nos desagradan? ¿Cuáles son esas situaciones? Y las registramos, a ver qué es lo que no me gusta, qué es lo que me parece que, no es que es inadecuado, etcétera. Observación de la realidad. Luego, en el desarrollo de la clase, vienen 2 momentos. El primer momento o el primer elemento, es analizar esa realidad. Análisis de la realidad. Primero solo lo observo. Conduzco a mis estudiantes, guío a mis estudiantes para que lo observen, con preguntas, con videos, con fotolenguaje, con distintas estrategias. Luego, un segundo momento, análisis de la realidad. Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Qué podemos decir de esta realidad? ¿Hacia dónde nos lleva? Evaluar consecuencias, emitir juicios de valor, etcétera. Análisis de la realidad. ¿Qué nos parece esta realidad? Y ahí también con un análisis interior, es decir, a mí, desde mi interioridad, cómo me planteo frente a eso. ¿Ya? Cuando yo hago este ejercicio, estos 2 primeros elementos, estoy trabajando la espiritualidad. Ojo, defino espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es el desarrollo de la vida interior. El desarrollo de la vida interior. Es decir, cuando yo trabajo mi vida interior, cuando yo me meto hacia adentro, cuando yo hago reflexión, cuando yo medito, cuando yo, no sé, me planteo propósitos en la vida, cuando yo me conecto conmigo mismo hacia adentro, estoy trabajando mi espiritualidad. Y la clase de religión tiene mucho que aportar en ese aspecto, ¿ya? Entonces, estos 2 primeros elementos aportan al desarrollo de la espiritualidad. Pero viene un cuarto elemento, perdón, un tercer elemento dentro del desarrollo de la clase. Hasta ahora todavía no es clase de religión. Podría ser solo clase de orientación con esos 2. Podría ser clase de ciencias naturales, podría ser clase de historia, podría ser clase, consejo de curso, podría ser cualquier cosa, pero todavía no es clase de religión. ¿Qué tengo que hacer entonces para que sea clase de religión? Tengo que contrastar la observación y el análisis con la enseñanza de Jesús. Cuando yo contrasto los 2 primeros elementos con la enseñanza de Jesús o de la iglesia, ¿ya? Con la tradición, cuando hago que el estudiante se contraponga con esta otra verdad, con una verdad distinta, que humaniza, ¿cierto? Cuando lo confronto con Jesús y su enseñanza, esa espiritualidad pasa a ser religiosa. Solo cuando conecto la espiritualidad con lo sagrado, pasa a ser clase de religión. Si no llego a este tercer momento, no hay clase de religión. Por eso es muy importante que ustedes, queridos profesores, y yo que soy profesor de religión también, ¿cierto? Hace muchos años que no hago clase de religión. Algún día espero volver a hacer clase de religión, ¿ya? He tenido 2 años seguidos la intención de volver, pero todo esto del programa todavía me tiene atrapado, ¿ya? Pero algún momento volveré a hacer clase de religión en la escuela, ¿cierto? Porque me tiene incómoda, ¿cierto? Me tiene desesperado por poder volver. Bueno, solo cuando nosotros, profesores de religión, llegamos a este tercer elemento, es decir, confrontar con el mensaje y la enseñanza religiosa, nuestra clase se transforma en clase de religión. Y ahí terminamos el desarrollo de la clase. Cierre de la clase. Promovemos, provocamos,
producimos un compromiso en los estudiantes para la transformación, tanto de su propia persona como de la realidad que observé al principio y que no me gustaba. Refuerzo aquella observación de la realidad que me gustó. Transformo aquello que no me gustó, pero que tenía elementos que sí me agradaban. Entonces yo tomo decisiones y ahí ya estoy trabajando el discernimiento. Y ojo, estos 4 elementos, estos 4 pasos de los 3 momentos de la clase, los puedo aplicar en cualquier ciclo escolar. Ahí es donde usted como profesor tiene que desarrollar toda su creatividad y buscar todas las estrategias posibles. Creo que van a tener un taller en algún momento de estrategias con mi amiga Solange Faveró, me parece. Bueno, ahí tendrán ustedes un momento para poder aprender estrategias y ojalá más adelante tengan otros talleres de estrategia. Yo hago clases en la Universidad de los Andes de estrategias de enseñanza, justamente. Le enseño a mis estudiantes 27 formas de cerrar una clase. Imagínense, 27 formas distintas de cerrar una clase. Como muchos profesores, ¿cómo cierran la clase? A ver, niños, ¿qué aprendimos hoy? Yo encuentro que esa opinión personal, ¿eh? Es el cierre más básico que puede haber, ¿ya? En cambio, hay muchas formas de cerrar la clase, hay muchas formas de generar estrategias. Incluso un estudiante el año pasado me dijo, profesor, aquí tuvimos un arsenal, así fue el concepto que puso, arsenal de estrategia en este curso. Existen muchas estrategias, muchas posibilidades, y ahí ustedes tienen que ir llenando estos 4 elementos de la planificación, el inicio, el desarrollo y el cierre con todas estas estrategias. Bien, sigo compartiendo pantalla. Acuérdense que las preguntas se pueden hacer al final, ¿ya? Ahí estamos. No sé si se está viendo bien. ¿Se ve bien? Gracias, Carolina. Sigo entonces. Espiritualidad, entonces dijimos que era el camino a la interioridad para un cambio personal y una vida al servicio de los demás. Religiosidad, entonces, en este aspecto, entonces, es la conexión personal y profunda con lo sagrado. ¿Se acuerdan que veíamos los 2 primeros elementos, espiritualidad, el tercer elemento, religiosidad? Cuando yo conecto con lo sagrado pasa a ser clase de religión. ¿Ya? Bueno, sigo. Ahora, el programa, mire, acuérdense que yo dije que era defensor del programa 2005, ¿cierto? Yo planteé que era defensor del programa 2005. Sin embargo, uno de los elementos dificultosos, ya uno, no todos, no, hay otros más, pero uno de los elementos deficientes del programa 2005 es que los objetivos fundamentales estaban planteados solo como habilidad cognitiva y conocimientos. Le faltaba la actitud. Muchos objetivos fundamentales del EREC 2005 no tienen la actitud. Es más, muchos dicen, por ejemplo, no sé, reconocer el valor de la Sagrada Escritura. No me acuerdo un objetivo específico en este minuto. ¿Y dónde está la actitud en ese objetivo? No hay, ¿cierto? Identificar el aporte, no, identificar las bienaventuranzas o comprender en profundidad las bienaventuranzas. No, estoy inventando, pero eran en esa línea. Estaba la habilidad cognitiva y el conocimiento, pero no estaba la actitud. Entonces, cuando yo me olvido de la actitud, perdón, otra cosa también importante aquí que quería decirles, no sé cuánto tiempo me queda poco tiempo. Eh, 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 por ejemplo, cuando yo hacía clase de religión, ¿ya? Hacia allá en la década del 90 y al principio del 2000, la primera decena del 2000, empecé a hacer clase en el 95 y terminé de hacer clase de religión en el 2009, ¿ya? Entonces, durante todos esos años que hice clase de religión, yo me planteaba la pregunta cuando iba a planificar mis clases, ¿cuál era el contenido que me tocaba trabajar con mis estudiantes? A ver, aquí voy a abordar otro elemento didáctico, dejo de compartir un minuto, ¿ya? Otro elemento didáctico que les va a servir para la planificación después. Cuando yo pensaba mis clases, yo decía, bueno, a ver, ¿qué contenido voy a ver con el primero medio B? ¿Ya? O sea, el quinto mandamiento, no matar. Y empezaba a ver, ya, voy a ver
el homicidio, el suicidio, la drogadicción, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, y veía todos los elementos del quinto mandamiento que yo iba a trabajar. O, por ejemplo, decía, a ver, voy a ver las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera. O sea, yo creo que ustedes saben mejor que yo todas las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, ¿cierto? Bueno, entonces, yo decía, bueno, a ver, ¿qué voy a abordar con mis estudiantes? ¿Cuál es el contenido que voy a trabajar? Esa clase hoy día no corresponde. Con todo cariño lo digo, pero esa clase hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque hoy día el conocimiento y el saber está aquí, en el celular. Y hoy día los niños tienen celular. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer el ejercicio, ayer en otra capacitación con profesores de todo Chile, de distintas partes de Chile, hicimos el ejercicio. Profesores, busquen en Google. Pongan en Google Eucaristía. Si usted pone la palabra Eucaristía en el Google, ¿cierto? En menos de medio segundo, aproximadamente medio segundo, 0,5 segundos, le van a aparecer más de 10 millones de páginas. 10 millones de páginas. Fíjese lo que es eso. Probablemente de esos 10 millones de páginas haya 500.000 páginas que van a explicar mejor que yo como profesor y de manera más interactiva que yo como profesor y más entretenida incluso. Da lo mismo una clase entretenida o no, estoy planteando solamente objeciones, ¿cierto? Que lo que puedo hacer yo. Entonces, yo ya no soy el dueño de la verdad, po. Ya no soy el que te trae el conocimiento. El conocimiento en el celular, los niños lo tienen en la mano. Si yo les digo, oiga, busquen su celular, tal concepto, le va a aparecer muchísima información. Muchísima información. Pero la información no basta. La información no es todo. Porque lo que necesitamos es formar a los estudiantes. Perdón, alguien está limando por ahí, no sé quién es. Entonces, Marcela Rivas parece que está limando algo. Entonces, les planteo la mirada desde otra perspectiva. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestra planificación esté adecuada a los niños de hoy? Acá estábamos recién en otra capacitación con 100 profesores de Santiago y de otras partes de Chile, ¿cierto? Y yo les decía a los profes, oiga, la clave hoy día es que usted no se pregunte por el contenido, que usted se pregunte por las habilidades y las actitudes que necesito desarrollar y formar en mis estudiantes, y a partir de esas habilidades y de esas actitudes selecciono los conocimientos necesarios. ¿Me explico? Por ejemplo, si en mi sala de clases hay mucha rivalidad, hay mucha división, hay mucha pelea, probablemente lo que yo necesito formar en mis estudiantes es la ciencia de la comunidad y lo comunitario. Esa es una habilidad espiritual, ¿cierto? La habilidad espiritual voy a hablar de ahí de hartas habilidades. La habilidad espiritual de la conciencia de la comunidad y lo comunitario. Saber que no estoy solo en el mundo, que necesito de los demás. Hoy día necesito de este y de este otro. Mañana voy a necesitar de aquel y del otro. Y ellos van a necesitar de mí. Entonces estoy llamado a vivir en una comunidad de manera armónica. ¿Se entiende? Entonces, como estoy llamado a vivir de una manera armónica en mi comunidad, en mi sociedad, como tengo que buscar la paz, como tengo que buscar el bien común, ¿cierto? En mi sociedad, como habilidad y como actitud, ¿cierto? De vida. Entonces, como tengo que buscar eso, luego digo, bueno, ¿qué me puede servir para formar eso? Y ahí voy a la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Entonces, tomo ese conocimiento y lo pongo al servicio de la formación y el desarrollo de esto que necesitan mis estudiantes. ¿Se entiende? Y cuando hablo de las primeras comunidades cristianas, no estoy hablando de las 4 características que están en los Hechos de los Apóstoles, sino que estoy hablando de cómo convivían los apóstoles, las comunidades apostólicas, cómo aparecen en las cartas apostólicas.
Hay muchas recomendaciones de San Pablo, por ejemplo, a las comunidades. Hagan esto, hagan el otro. No hagan esto de aquí, no hagan esto de allá. Vivan de esta manera. Entonces, las características de las primeras comunidades cristianas no son solo las 4 que están en los Hechos de los Apóstoles, sino que hay una riqueza mucho más grande. Y ahí es donde yo, como profesor, selecciono conocimientos y los pongo al servicio del desarrollo de esa habilidad y de esa actitud. Mire, explico brevemente la diferencia con un ejemplo. A lo mejor ustedes ya se lo saben, y mejor que yo, y podrían poner ejemplos mejores que los que voy a poner yo, pero se los propongo. Un ejemplo sobre conocimiento, habilidad y actitud. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? No son lo mismo. Por ejemplo, tocar guitarra. Conocimiento en el tocar guitarra. Saber dónde tengo que poner los dedos, las notas musicales, porque eso requiere conocimiento. Los dedos tienen que estar de forma distinta para poder tocar una nota y tienen que estar de otra para poder tocar otra nota. Y eso requiere conocimiento. Conozco la guitarra, sé que tiene 6 cuerdas, sé que puede emitir tales sonidos, sé que tengo que ponerla en tal lugar, sé que tengo que ubicarla en mi cuerpo de tal manera. Todo eso es conocimiento. Habilidad es el rasgueteo, po. ¿Cómo rasgueteo la guitarra? Es la habilidad de poner los dedos, ¿cierto? Eso es la habilidad. Y la actitud. Oye, tú que sabes tocar la guitarra también, que nos gusta cómo cantas, ¿por qué no canturreamos algo? Toca la guitarra. No, me da lata, siempre me piden lo mismo. Ahí está la actitud. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Se entiende la diferencia? Por favor, muévame la cabeza si se entiende. Perfecto. Entonces, es distinto el conocimiento, la habilidad de la actitud. Muchas gracias por esos deditos levantados. Es distinto el conocimiento, la habilidad de la actitud. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en la clase de religión. Tenemos que, a partir de cuando detectamos cuál es la habilidad y cuál es la actitud que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, ponemos el conocimiento al servicio. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Vamos claro hasta aquí? Solo moviéndome la cabeza, por favor. Bien, sigo entonces. Luego, entonces, ahí está. El programa nuevo de religión se diseñan todos los objetivos. Lo sé porque yo estuve metido en medio de los objetivos. Todos y cada uno de ellos tienen este trinomio de habilidades, actitudes y conocimientos. ¿Ya? Sigo. Bien, ¿cómo definimos habilidades, conocimientos y actitudes? Lo tomamos de las fases curriculares del Ministerio de Educación del 2012. ¿Ya? Esto es nomenclatura oficial. No podemos emitir nosotros una definición distinta porque somos una asignatura dentro de la gestión curricular escolar. No podemos definirlo de otra forma de que como lo define la autoridad educativa. Dice la autoridad educativa que las habilidades son las capacidades para realizar tareas y solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Vamos a ver de ahí qué son las habilidades. ¿Ya? Solamente lo voy a leer rápidamente. Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. Es información integrada a marcos explicativos e interpretativos mayores. Lo leo rápidamente porque lo voy a pasar al tiro. Y las actitudes son disposiciones aprendidas para aprender de un modo favorable o no favorable frente a objetos, ideas o personas. Incluye componentes afectivos, cognitivos y valorativos. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden tomar, ahí está la cita en las bases curriculares de primero a sexto del Mineduc de 2012. Van a mineduc.cl y ahí está la definición y la pueden leer. ¿Ya? Sin embargo, a mí lo que me interesa es esto que está acá. Dice que las habilidades entonces eran capacidades necesarias para realizar tareas y solucionar problemas con precisión y adaptabilidad, ¿cierto? Sin embargo, estas habilidades no corresponden solo al ámbito cognitivo. También existe, muy bien Magdalena por sacar fotos, existen otras habilidades que también nos ayudan al desarrollo y la formación de los estudiantes. Y ahí están las habilidades intelectuales, las cognitivas, pero también las psicomotrices, las psicosociales, las afectivas, las religiosas, las espirituales, las tecnológicas, etcétera. Existen habilidades en muchos ámbitos, ¿ya? Y en todos esos ámbitos nosotros estamos llamados a desarrollar a nuestros estudiantes. Ojo,
en la escuela existe mucho esto de cuando vamos a planificar, ¿cierto? Andamos buscando un cuadrito de habilidades. Nos falta el que dice, oye, ¿quién tiene la tablita de las habilidades, de los verbitos, ¿cierto? De los verbos, las habilidades, la tabla de los verbos. Pero ese es un tipo de habilidades, eso es solo la habilidad cognitiva, no son todas las habilidades, ¿ya? Ojo, hoy día se está rindiendo la PTU, ¿cierto? La prueba de transición universitaria, ¿ya? Esta prueba es una transición entre la PSU y la próxima prueba de selección universitaria que no sabemos cómo se va a llamar todavía. Y esa prueba, ojo, nosotros estamos dando un paso valiosísimo con la clase de religión, con lo que estamos planteando. Esa prueba, la próxima prueba, va a evaluar habilidades, actitudes y conocimientos, es decir, va a evaluar competencias. Pero principalmente esa competencia va a ser evaluada por habilidades y actitudes, más que por conocimientos. Ojo con esto, profesores. Si ustedes aportan al desarrollo de habilidades y de actitudes de sus estudiantes, ya los están preparando para la próxima prueba. Y ustedes están haciendo un preuniversitario en la escuela a través de la clase de religión. ¿Ya? Bueno, entonces, habilidades. Los conocimientos, ojo, no son contenidos. A ver, aquí dejo de compartir un segundo. Ojo, los conocimientos no son los contenidos. ¿Ya? Cuando yo, profesor, les decía, pensaba en los contenidos, decía, tengo que pasar el quinto mandamiento. ¿Ya? Eso es un contenido. La clase a la que estamos llamados hoy día por la autoridad educativa ministerial es a trabajar con conocimientos. ¿Y cuál es la diferencia entre contenidos y conocimientos? Esta es una pregunta importante para un profesor hoy día. Un profesor tiene que saber cuál es la diferencia, ¿ya? Yo creo que ustedes pueden que tengan luces o lo sepan, más de algunos o muchos. Se los voy a plantear igual. El contenido es el dato puro y duro. Es el dato puro y duro. Es la información. Es que el no matar corresponde al quinto mandamiento. Eso es contenido. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es esa información, ese contenido desarrollado, reflexionado, comprendido en esquemas superiores. Es decir, para nosotros clase de religión, cuando el quinto mandamiento se transforma en conocimiento, ese contenido se transforma en conocimiento, cuando nosotros promovemos en nuestros estudiantes que la vivencia del mandamiento está dada por el amor. Entonces nosotros estamos llamados más que todo a amar, más que solo a no matar. Yo no mato porque amo. Yo no mato al bebé por nacer porque amo, porque reconozco la dignidad humana, porque reconozco, etcétera. ¿Me explico lo que digo, no? Son cosas distintas. Por tanto, usted cuando reflexione su clase, no piense en contenidos. O si rescata contenidos, llévelos al conocimiento, es decir, reflexione usted cuál es el aporte de ese conocimiento para el desarrollo de la habilidad y de la actitud. Y ahí ese contenido se va a transformar en conocimiento. ¿Queda claro? Aquí hago una pequeña pausa. Y aprovecho de tomar un poquito de café. Gracias, Joana. Gracias, Victoria. Sigo, entonces. Y las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Son disposiciones aprendidas. Es decir, yo puedo aprender actitudes a lo largo de toda la vida. Típico de adolescente, ¿no? Pero es que yo soy así, pues. A mí no me van a cambiar. Yo soy así y nadie me cambia. Típico de adolescente. Y todos fuimos adolescentes. Yo fui así también. A mí nadie me va a cambiar. Total, yo soy así. Y si me quieren, me tienen que aceptar así como soy. Así decía yo. No, pues. Las actitudes se pueden modificar. Son orientaciones mentales perdurables, dice ahí, y predisponen a actuar de una manera determinada. Es decir, cuando yo desarrollo desde el afecto
desde el afecto, desde el valor y desde el conocimiento, puedo modificar esa actitud inadecuada que tiene mi estudiante, ¿ya? Si no, mejor apaguemos la luz, apaguemos los computadores y vámonos para la casa, pues, si no podemos modificar a las personas, porque justamente la educación tiene por propósito la modificación de las personas, ¿ya? Me queda poco tiempo y me quedan hartas diapositivas. Sigo avanzando. Bueno, mañana vamos a tener que terminar este PPT. Yo voy a llegar solamente hasta previo al esquema curricular y cómo vamos a trabajar el esquema curricular en las planificaciones, hoy día por lo menos, ¿ya? Bueno, yo decía, los componentes de los OA deben estar al servicio de la formación de la persona discerniente, ¿cierto? Entonces, todo el programa se pone al servicio de esto, del desarrollo. Y para ese desarrollo del discernimiento tenemos una propuesta, un camino, que son las habilidades espirituales. Ahí faltó, y religiosas, porque no son solo espirituales, también son religiosas. ¿Ya? Sigo. Mire, ahí están los 3 componentes que veíamos del nuevo programa, ¿cierto? Ahí está el objetivo de aprendizaje número 5 de sexto básico, que es demostrar a través de acciones cotidianas la habilidad, cómo los valores que Jesús expresa en sus hechos y palabras, el conocimiento, enriquecen la vida personal, comunitaria y social. Ahí está la actitud. Todos los objetivos de aprendizaje tienen habilidad cognitiva, conocimiento y actitud. ¿Ya? Sigo. Bueno, mire, esto es una novedad, si quieren le sacan foto, porque esto no lo hemos mostrado en ninguna parte todavía. Esto es primicia, ustedes son los primeros y por el cariño que le tengo a San Bernardo se los voy a mostrar solamente. Lo agregué recién, Padre Rodrigo. Cuando estaba esperando la conexión, agregué esta diapositiva. Ahí hay un proceso de desarrollo del discernimiento. Sáquenle foto como Magdalena Christie, que le está sacando fotos. Sáquenle foto, por favor, ¿ya? Para que lo puedan trabajar. Ahí hay un recorrido, hay un proceso a lo largo de toda la vida, ¿ya? A lo largo de toda la vida, que permite ir trabajando el discernimiento. Ojo, a ver, descomparto pantalla un segundo. Cuando empezamos a hablar de pensamiento crítico, por ejemplo, en la escuela, muchos profesores pensaban que con unas cuantas clases habían desarrollado el pensamiento crítico. Cuando se habla de comprensión lectora, muchos profesores creen que con un par de ejercicios, con unos cuantos ejercicios, listo, trabajamos la comprensión lectora. Un error sería para la clase de religión pensar que el discernimiento se trabaja en unas cuantas clases. Ojo, yo nunca trabajo el discernimiento. Nunca planteo el discernimiento. Lo que trabajo son todas las otras habilidades y subhabilidades, dicho pedagógicamente, que tributan, que contribuyen al desarrollo del discernimiento. Por ejemplo, cuando logro que mis estudiantes en primero y segundo básico cuando trabajo con mis estudiantes de primero y segundo básico, el que ellos logren la identificación clara de un problema o una situación, ¿ya? Ahí estoy trabajando el discernimiento. Porque para que después el adulto sea capaz de discernir, tiene que identificar claramente cuál es la dificultad y cuál es el problema al que se enfrenta y frente al cual debe tomar una decisión. ¿Me explico, no? O sea, si yo en primero básico y en segundo básico no trabajo esta habilidad del conocimiento, que me permite, porque la habilidad cognitiva del conocimiento, ¿cierto? Si yo no trabajo el que ellos puedan detectar claramente la información, ¿cierto? Extraer información, ¿ya? Información explícita, ¿ya? Que está en los textos. Por ejemplo, les cuento un cuento y después les digo cuál es el personaje principal. Y logran detectar cuál es el personaje principal, estoy trabajando, preparando el camino para que haya un adulto con discernimiento. Pero si yo no trabajo eso en primero básico, no va a haber una persona con discernimiento a los 40 años. ¿Se entiende lo que digo, no? Después,
Por ejemplo, si yo en tercero y cuarto básico les enseño a dialogar con Dios, pero no solo esta oración que es importante, el Padre Nuestro, la Ave María, qué bien que lo aprendan a rezar, pero si yo salgo de esa oración, ¿cierto? Preestructurada, y hago que ellos dialoguen con Dios, que ellos conversen con Dios, que ellos les planteen sus dificultades a Dios, que ellos hagan meditación cuando yo en tercero y cuarto básico desarrollo eso, estoy preparando a un adulto discerniente que es capaz de buscar la voluntad de Dios en esa dificultad que se está enfrentando. ¿Me explico? Muchas gracias. Si en primero y segundo medio, por ejemplo, yo no hago que mi estudiante confronte información, es decir, tienes esta información, no sé si ustedes saben, pero hoy día en el mundo, sobre todo en Sudamérica, ¿ya? Hay una corriente terraplanista que habla que la Tierra es plana, ¿ya? Bueno, si mis estudiantes son terraplanistas, bueno, les confronto, les ayudo, les guío para que ellos busquen más información y confronten esta información. Logren no solo quedarse con una verdad, con un elemento, sino que sean capaces de buscar otros elementos que les van a ayudar, les van a permitir tomar aquella información que les es más útil y pertinente al momento o a la decisión que tengo que tomar. Es decir, yo voy trabajando la capacidad de discernimiento a lo largo de toda la vida escolar, desde primero hasta cuarto medio, con pequeñas gotitas, pero tienen que estar relacionadas unas con las otras. Es decir, si en primero básico y en segundo básico trabajé la extracción de información, la determinación de la información, la detección de la información clara y precisa del problema que estoy enfrentando, luego, cuando confronto en primero y segundo medio, primero tengo que haber determinado, seleccionado, identificado el problema. Después que identifico el problema, confronto. ¿Me explico? Y después lo diálogo con Dios, etc. Entonces, estas son habilidades que van dinámicamente relacionándose unas con otras. Eso. A ver, ¿qué me queda? No, de ahí viene el esquema curricular. Es lo que quiero decir por hoy día. Alcancé justo hasta las 11:45. Padre Rodrigo. Sí, muy bien, Luis. Eh, Estamos ahora con dos cámaras, entonces no te escucho, está silenciado. Estoy respondiendo a mi hijo, esto del teletrabajo. Le estoy Ah, diciendo que perfecto, estoy trabajando, que no puedo responderle en este minuto. Dale, Padre perfecto. Rodrigo. Sí, digo que estamos con dos cámaras porque hay una dificultad con Zoom, pero ahora estamos con más gente. Así que te agradezco muchísimo tu exposición. Acá, por lo menos, los chats que están escribiendo son de agradecimiento. Bendiciones. Hay una pregunta, No sé si hay preguntas. sí, una pregunta que breve dice, usted plantea que sin escuela no hay discernimiento. Excelente pregunta. No, no estoy planteando que sin escuela no hay discernimiento. Es como si yo dijera que sin escuela no hay desarrollo social. Y hay personas que se desarrollan socialmente mucho más educados y que pueden nunca haber ido a la escuela, ¿cierto? Tenemos antepasados, por ejemplo, personas adultos mayores que nunca fueron a la escuela o llegaron hasta segundo básico, incluso desescolarizados a muy temprana edad, sobre todo en el campo, y que son personas muy educadas. Entonces, no, puede haber discernimiento sin la escuela. Lo que pasa es que la escuela puede propiciar mejor este proceso. Es como decir, por ejemplo, planteo una situación muy concreta. El año 2018 nos tocó con Roberto Pavel, director del área Educación de la Conferencia Episcopal, hacer una presentación en el Consejo Nacional de Educación. Y don Pedro Montt, que es el presidente de la Comisión del Consejo Nacional de Educación,
me preguntó directamente, a mí específicamente, Luis, ¿tú crees que solo en la clase de religión se desarrolla la espiritualidad? Mi respuesta, después de unos segundos de meditación, fue no, don Pedro. También se desarrolla la espiritualidad en la filosofía, en la matemática, en la educación física, en todas las asignaturas se trabaja la espiritualidad. Sin embargo, el espacio privilegiado para el desarrollo de la espiritualidad y la religiosidad es la clase de religión. De la misma forma, y aquí le propuse 2 ejemplos, de la misma forma como cuando a un niño le pedimos de 20 vueltas a la cancha en la clase de educación física, y ahí le estamos desarrollando pensamiento matemático, porque le estamos enseñando a contar. Mi hijo, por ejemplo, tiene 3 años, y él ya sabe que tiene, si yo le pregunto cuántos años tiene, dice 3. Entonces, pone los dedos, sabe número y cantidad, eso no es pensamiento matemático, y le preguntamos, ¿y cuándo estás de cumpleaños? En marzo, eso es pensamiento temporal, eso es historia. Y después dice, y en marzo, ¿y cuántos años va a cumplir? 4. Y pone 4 dedos. Sabe número y cantidad. Es decir, tiene ya, antes de estar en la escuela, pensamiento matemático, pensamiento espacial, pensamiento temporal. Lo mismo pasa con el discernimiento. Sin embargo, el espacio privilegiado para el desarrollo de la capacidad del discernimiento es la escuela, y específicamente en la escuela, la clase de religión. Por eso es que es muy importante que nos capacitemos, profesores. Es muy importante, vamos a ver mañana el esquema ya curricular del programa. Estos son todos los supuestos para poder entender el esquema curricular, ¿cierto? Entonces, cuando veamos el esquema curricular, vamos a ver que el espacio privilegiado dentro de la escuela para el desarrollo de la espiritualidad, de la religiosidad y del discernimiento es la clase de religión. Eso, padre Rodrigo. Muy bien, Luis. En verdad, los chats son todos de agradecimiento. Felicitan, muy contentos con la exposición, muy clara, muy lúdica. Así que mañana con ansias te vamos a estar esperando. Te Yo ya agradezco estoy mucho. sudando, porque la pasión me toma cuando hablo en la clase de religión. Está muy bien. Ya. Ahora damos un recreo de 10 minutos nuevamente a la gente, porque a las 12, Dios mediante, nos encontramos con Solange Faveró, tu amiga. Ah, justo, mi amiga Solange. Le Maravilla. dan mi saludo, le dan mi saludo. Muy Nos bien, vemos. muy Que bien. estén muy Muchas bien. gracias. Nos vemos mañana. Chao, Bendiciones, gracias. bendiciones. Chao, gracias. Padre, con Hasta el 10 mismo minutos. link. Sí, ¿Con el mismo link? vamos a reenviar el link nuevamente. Ah, ya, ok. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Cierto? ¿Y se graba solo?